Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el Homebrew Dojo del karate funcional. Mi nombre es Jorge Garibaldi y hoy les traigo 5 propuestas de entrenamiento funcional. Como siempre, para ayudarme en la tarea está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Saludos, Jorge. Bueno, aquí estamos nuevamente, aquí en Dinamarca, hundidos en nieve y allí en Sevilla, en Andalucía, hundidos en agua, ¿no? Sí, más o menos estamos aquí, ya que estamos con, como se suele decir, con las aletas en los pies. Bueno, eso es lo que se paga en invierno por estos lares, ¿no? Mm. Ya vendrán días mejores. Hoy el tema es traer a la audiencia, que tenemos una audiencia ya conformada, después de 5 años, los que nos escuchan es porque realmente les interesa el tema, les interesa el mensaje. Así que tenemos un mensaje que no es comparativo, no vamos a hablar de lo que se hace, lo que se debería hacer, vamos a hablar sobre lo que nos parece que hay que hacer. Tenemos 5 propuestas concretas, 5 áreas que queremos hablar. La primera es una propuesta de cómo entrenar Quijón. Hola, permítame que te interrumpa unos segundos. Si te gusta nuestro contenido y quieres continuar apoyando la producción de nuestro podcast, te invito a que nos des un super gracias en YouTube o que sigas el código QR aquí en pantalla. También te invito a seguirnos y a suscribirte en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Spotify. Nada más, muchas gracias. El famoso Quijón que los maestros dicen que tan importante es, ¿no? Este, que me parece que, bueno, podríamos empezar hablando sobre el entrenamiento de penetración. ¿Qué decís, Pepe? Sí, bueno, golpear marca mucho la calidad del quijón, digamos, ¿no? Que hace, porque, bueno, tiene una distancia adecuada de donde golpeas, también tiene una estructura, una dinámica. Sí, en el caso de golpear a diferentes objetos, como vamos a ver ahora, pues ese tipo de los segmentos del cuerpo, ¿no? Las estructuras, las arquitecturas, la forma de transmitir la energía, pues pendula entre percutante, penetrante, formas de colocación incluso de la mano, del puño, es muy variado y por supuesto el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, el, lo que te hace es que te da un quijón funcional, un quijón y te quita, tú dices, ese quijón sí me valdría, este quijón no me valdría, esta distancia me Mm. valdría, esta distancia no me valdría, ¿no? Porque estás trabajando, como siempre, en ese espacio y en ese tiempo. Y te permite además incluso ampliar ese quijón a diferentes distancias. Por ejemplo, a lo mejor estás muy cerca y estás pegando y te das cuenta que no desarrolla a máxima velocidad, ¿no? No te da tiempo, entonces te alejas un poquito, o sea, te va dando como matices técnicos, te va limpiando de alguna manera. Justamente por eso es funcional, ¿no? Porque te vas alineando en lo que funciona. Y bueno, pero hay que también hay que trabajar sobre distintas áreas de impacto, ¿no? Hay que tratar de trabajar con sacos pesados, escudos, manoplas, trabajar con distintos, como decía Pepe, trabajar con distintas formas de impacto y bueno, también con distintas armas, ¿no? O sea, no solamente los Mm. puños, ¿no? Sino, como decía Pepe, también trabajar los shote, los shuto, los haito, los empi, hasta con los hombros, etcétera, etcétera, ¿no? Em, no sé si recuerdas aquella vez que hicimos un episodio sobre un episodio comparativo entre el saco de arena y la makiwara. Mm. Que mucha gente cree que nosotros hablamos en contra de la makiwara, pero en realidad hablamos a favor, simplemente diciendo que sirve para algunas cosas y para otras no. Para las que sí sirve, me parece que es buena la makiwara, es para, ya que es un objeto estable, te permite quizás con más facilidad trabajar los temas de
de conexión interna, Mm. de crear estructuras largas desde el pie hasta la mano. ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, te estructura bien, ¿no? Digamos, te ordena el esqueleto de conexión también entre las articulaciones, porque si tú tienes un hombro conectado, un codo conectado, pero la muñeca floja, rápidamente te lo hace ver, ¿no? O Mm, sea, te vuelves sólido, ¿no? Es una manera sólida de trabajar sobre algo, sobre algún objeto. Evidentemente, tiene una forma cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, casi todos los golpes son de frente, es decir, tú te tienes que mover para pegar de lado, es decir, tú eres el que te tiene que adaptar. mm, Te ofrece una resistencia determinada, con lo cual tienes que colocar también el cuerpo, no tirarte, ¿no? Como puede parecer en el saco, sí, a lo mejor te tiras a tope, ¿no? Ahí mm, tienes que más o menos mantener, bueno, un cierto equilibrio entre la fuerza, ¿no? Y lo que mandas y lo que se te devuelve. mm. Lo que pasa es que aquí están también las preferencias. Por ejemplo, depende de la persona. A mí personalmente me gusta más el saco, lo practico más. O sea, para mí es más fácil hacer, yo qué sé, media hora de saco que media hora de makiwara. A toda la vida. Realmente, ¿sabes? ¿No? Es una, a veces también es preferencia. Hay gente que por lo mejor le gusta más el makiwara, ¿no? También yo no soy una persona, quiero decir, que busque la fuerza porque sí, ¿no? Me gusta más esa parte yu, más flexible, y el saco me permite, bueno, todos esos elementos más dinámicos. Sí, digo, bueno, a mí personalmente también me gusta más el saco, pero digo, la maquihuara también se puede hacer bastante flexible utilizando materiales maquihuara de distinto grosor, o sea que tengan distintas resistencias. Pienso que para una parte del camino está bueno. Ahora sí, si te quedas en el golpe recto del Yakuzuki, en el Suki, si te quedas en el Suki, ya se hace menos funcional, ¿no? Ahora sí, la que sí me parece en este segmento del Quijón, creo que una de las cosas que más puede servir en incorporar en su entrenamiento es aprender a trabajar al aire. Porque también hay que trabajar al aire, no solamente haciendo impacto, pero trabajar al aire sin quime. Ya sé que suena como, como sacrilegio, pero intentar trabajar al aire en todo el rango de la técnica sin frenarla. ¿Qué decís vos, Pepe? Claro, se trata de transmitir energía, ¿no? De cómo yo muevo el cuerpo para transmitir energía. Entonces, para hacer eso no necesito hacer no corto, digamos, la energía, es una contradicción en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, yo tengo que visualizar cómo golpear y no la parte final. El Quimé, tiene una razón de ser, digamos, lógica, ¿no? Porque si te tira a tope, tienes que frenar en algún punto. Da igual que te tires relajado, te tires tenso. Si no te paras, pues te caes, ¿no? Digamos, o la inercia te lleva, entonces hay que parar, ¿no? Pero yo saco mejores sensaciones y está más cerca de la realidad cuando trabajas relajado, cuando trabajas fluido, cuando trabajas con cadena cinética, ¿no? Y no con ese frenazo final. Te permite, mm, después hay técnicas que el Kime sobra, por ejemplo, las técnicas circulares inversas, como puede ser un Uraque, no tiene ningún sentido frenar el movimiento, ¿no? A no ser que quieras aparentar fuerza. Una cosa es aparentar fuerza y otra cosa es, cómo muevo el cuerpo. Yo le saco más partido cuando practico sombra, ¿no? O espejo, como quieras llamarlo, o kata, de combate, que también, creo que se puede aplicar el concepto aquí. Cuando trabajo siempre más relajado, más tranquilo y combinando, que cuando hago como ese paso a paso, ¿no? Clac, 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 soltando golpes, defendiendo de forma brusca, etcétera, etcétera. Me da mucha más información y me sitúa más en la realidad. Sí, aparte digo, no es funcional entrenar de a paso, ¿no? Ich, ni, san, shi, eso no sirve para nada en la vida real. Y pienso que también es necesario aprender a usar sus técnicas de kata de forma fluida, y no sé, hacer Todos un, los un todos los maestros lo dicen, ¿no? Hay que buscar la naturalidad.
Claro, lo que pasa es que hacemos un cerrojo del cuerpo cada vez que terminamos una técnica y eso es algo que hay que eliminar, ser lo más fluido y potente posible, ¿no? Cuando se trata de energía, de técnicas percusivas. Bueno, pasamos a la segunda propuesta, la segunda área de Se propuestas, nos ha ¿no? olvidado, ¿no? Un punto, ¿no? Las manoplas, que para mí es súper importante. No, yo lo toqué por arriba, como no lo comentaste, pensé que no te importaba. Va, pues no me has pillado en un momento de hueco. Me has dado un suki en ese plato. Bueno, entonces No, le damos a porque la manopla. claro, la manopla para mí es fundamental porque, bueno, hay movilidad, se puede usar diferentes estrategias, diferentes movimientos, ¿no? Es decir, combinaciones muy variadas. Estás moviéndote, no estás algo estático, ¿no? El otro además te puede, digamos, devolver golpe cuando ve algún hueco, ¿no? El saco no, el saco tú le pegas, que es uno de los inconvenientes que tiene el saco, que hay que saber pegarle muy bien, porque si no, no estás peleando, estás entrenando saco. Entonces, Mm, por ejemplo, tú le pegas al saco fuerte y si te miden el tiempo, hay un tiempo mayor que te quedas en el saco que si te quedarías con una persona que está enfrente, que te devolvería el golpe. Entonces, esos pequeños inconvenientes que tiene todos los objetos que practica hay que trabajarlo. En el caso ahí te puedes quedar un poco atrapado en el tiempo, mientras que con alguien que tiene las manoplas, que te va haciendo diversidad, que te va, ¿no?, creando, como te quede más tiempo de la cuenta, pues te puede corregir, ¿no? Entonces, bueno, para mí las manoplas es fundamental, es como incluso un salto, casi el salto más cercano a lo que sería un enfrentamiento más real, ¿no? Incluso más que el saco desarrolla otras capacidades. sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, lo que tienen las manoplas es que crean diversidad, crean movimiento, crean un tratamiento con la distancia más intrínseca con el movimiento, en vez de que tú estás en una posición, en un lugar, y el saco está en otra. Las dos variables están en movimiento. Así que eso este, genera mucho más variedad y por tanto también mucho más producto. Te estás acostumbrando constantemente a una realidad variable en vez de a estar trabajando en estáticos, ¿no? Claro, Este, nosotros hemos propuesto 3 ejercicios de contacto y uno de corrección técnica, ¿no? De repetir para corregir al aire, ¿no? Como es el ejercicio exactamente. de sombra, ¿no? Donde es necesario, pues, bueno, para que si el codo está arriba, que si está abajo, que si estoy el nudillo tal, estoy pegando con tal zona, etcétera, etcétera. Bueno, propuesta número 2. Y esta es un área muy importante, que hay que desarrollar de- constantemente. O sea, no es algo que tiene que ser parte integral del entrenamiento. Y es el Bunkai, ¿no? Lo que nosotros le diríamos un análisis táctico. Ujú. Y donde se trata de no caer en la coreografía literal, o sea, de buscarle una aplicación a las técnicas exactas en la secuencia exacta que viene en el kata, ¿no? Sino que usarlo como una caja de herramientas y extraer y este, mejor buscar cuáles son las situaciones de violencia normales, por así decirlo, o más más comunes, y a ver qué soluciones propone el kata a eso, ¿no? ¿Qué decís vos, Pepe? Claro, si lo vas a enfocar desde el punto de vista de defensa personal, tienes que trabajar con aquellos elementos adversos que te intentan dominar, digamos, y tú tienes que buscar esa solución en el kata, que las hay. No solo tenemos muchas katas, sino que incluso en una kata que sea más o menos avanzadita, te puedes encontrar muchas situaciones diferentes. Eh, si no te acercas a la realidad, bueno, pues estás practicando Quijón a 2, como solemos decir, Mm. ¿no? Kata 2, que es un tipo de entrenamiento más infantil, que a mí no me desagrada con los niños, siempre y cuando no sea muy literal, pero que nosotros, yo creo que esa parte la tenemos salvada, ¿no? Nosotros cuando pensamos en kata, pensamos en una herramienta marcial, una herramienta de que te resuelve conflictos, ¿no? Claro. Por eso lo decimos funcional, para que Claro. funcione en la vida real. Sí, hay una de las cosas que hay que evitar es el Tsuki zombie, ese que queda Que con- congelado. Hay que
de forma progresiva, eso lo decimos siempre, ¿no? Pero es importante, por más progresiva que sea, hay que llegar a ejercicios dentro del Bunkai, ejercicios no cooperativos, ¿no? Donde eh, los participantes del Bunkai, de la situación de violencia que se está intentando resolver, no estén cooperando, ¿no? No sepas lo que te va a hacer el otro para vos saber lo que le va a... No, nada de eso. O sea, hay que poder forcejear, poder tirar, poder empujar, poder, o sea, tiene que ser de forma paulatina, pero tenemos que llegar a poder aplicar los principios tácticos y técnicos que queremos desarrollar de forma lo más plena posible, sin lesionarnos, por supuesto. ¿Qué decís vos, Pepe? Claro, tiene que haber un mínimo de resistencia progresiva, tampoco se va a empezar desde el principio, venga, dale, ¿no? Claro. Aquí se crea un conflicto de qué se empieza antes, ¿no? El Bunkai o el kata, ¿no? Pues hay las 2 metodologías pueden usarse. Quiero decir, tú puedes enseñar un kata a una persona con una forma de entender el kata y luego ir aplicándolo, o también, trabajar combinaciones sueltas o incluso técnicas sueltas, porque claro, vemos el kata como una coreografía, ¿no? Mm, Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, esta no va a aprender esta coreografía suelta, porque después a la hora de meterla en el kata, ¿no? No, no, no. Una técnica del kata puede ser yakosuki, y ahora venga, yakosuki, 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 pegarle al saco, pegarle a Makiwara, pegarle a alguien que está enfrente. El otro te empuja, tú le pegas, te cambia de ángulo, te resiste, todo lo que aquello que puedas crear, ¿no? De cara. Y luego, cuando le empiezas a enseñar la kata, dice, ¿te acuerdas lo que practicaste yakosuki? Pues esa es la destreza que tienes que meter, ¿no? claro, Entonces, de ahí la ingeniería inversa de la que nosotros hablamos. claro, y también se puede hacer, empezar por el otro lado, porque y esto te tiene que haber pasado 10.000 veces, a mí también me ha pasado 10.000 veces, que después de haber trabajado muchas variaciones, muchos katas, trabajado en el mismo kata desde muchos ángulos y eso, de repente estás jugando, eh, a Mm. ver qué te sale, estás en el medio de un bunkai no cooperativo y de repente decís, ¡pap! Mira, eso salió de ese kata, ¿no? Tac, Claro, mira, eso es de esa, ¿no? sale lo que entrenas, ¿no? Claro. En el lenguaje, en el lenguaje de la memoria, digamos, un poco la neurociencia, se habla que se hace una comparación como que nuestra mente es como un ordenador que tiene un montón de archivos, ¿no? Carpetas, archivos y demás. Entonces, uno puede buscar ese archivo conscientemente y buscarle, voy a buscar tal archivo, abrirlo y entonces se te muestra, ¿no? Pero no desaparecen los otros está cada uno en su carpetita, ¿no? Claro, Entonces, cuando necesito documento, voy y lo busco, ¿no? O se produce de forma automática como en el cuerpo, es decir, el cuerpo abre directamente ese archivo, lo saca de la memoria y se activa, ¿no? Y entonces le estoy haciendo unos otogari que vienen en cata roja ahí, o le estoy haciendo ahogarle la técnica y pegándole un codazo que viene en Aragaki Niseishi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero tiene que tener el disco duro el archivo, si no, no se manifiesta solo. Y claro. entonces, el entrenamiento funcional lo que busca es que tú tengas, contra más archivos mejor, que la memoria sea capaz de activarlo en momentos de necesidad. Justamente por eso funciona. No estamos pensando qué tengo que hacer. No, lo haces y después pensás qué hice. ¿No? Eh, Claro. y justamente ahí cuando uno se da cuenta de la relación directa que en realidad tiene el kata con el combate. El problema es que si no usas las técnicas del kata, o sea, es otra cosa, no puede haber de relación. Pero cuando lo hacemos de esta Claro. forma, es una relación directa, ¿no? Después también lo que tenemos que pensar cuando hablamos de Bunkai es no solamente pensar en golpes y patadas y bloqueos, ¿no? Sino que pensar el Bunkai en todos los rangos de combate que hay, ¿no? Mm. Y con todas las técnicas que se necesitan en todos esos rangos, ¿no? O sea, proyecciones, luxaciones, estrangulamientos, ahogos, llaves, no sé, lo que te parezca, ¿no? El Bunkai tiene que reflejar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Claro,
tienes que tener todas las herramientas que puedas para defenderte. No siempre vas a poder usar la la que prefieras, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hay gente que me decía, compañero decía, dice, un karateca es bueno en puños, ¿no? Un taekwondoka es bueno en piernas, un judoka es buena en proyecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Un kung fuka es bueno en el trabajo de manos y agarre, etcétera, mm, ¿no? Entonces, claro, tú dices, pero todas esas herramientas están en el kata de mm. karate. Por lo tanto, el que no es bueno es porque no las entrena, no porque no las tenga, ¿no? Entonces, contra más herramientas tenga, mucho mejor. Ahora, después están los elementos tácticos, estratégicos y demás, ¿no? Que ya también eso evidentemente están presentes. Pero, nosotros hemos visto que dentro de las catas hay un montón de agarres, de desplazamiento, o sea, de proyecciones, ¿no? De lusaciones, de controles y un porcentaje un poquito menor de atemis, Claro. ¿vale? ¿Por qué? Pegarse a Atemi, ¿cuánto tiempo puedes pegar tú un intercambio de Atemi? ¿Media hora, 12 minutos? Pegando puñetazos al aire, a lo de si pillas al otro, suele ser bastante rápido, 2 golpes, un golpe, pum, pum, pum. Mm, Si te agarra en una zona más o menos vital, pues, o frágil, pues te tumbas o tú tumbas, ¿no? Y si vas fallando, dejas de lanzar. Sin embargo, un agarre puedes estar ahí tiempo, ¿no? Agarrando, intentando resolver ese problema, ¿no? Entonces, si un karateca solo sabe pegar, pues bueno, pues significa que no está trabajando esa destreza que es necesaria para la defensa personal. Yo la trabajo bastante, ¿eh? Nosotros trabajamos bastante con agarre, yo sé que tú también, y también nos gustan los puños y nos gustan las técnicas de pierna, pero no como única alternativa a la defensa personal, ¿no? No, aparte digo, hay que poder manejarse dentro de todas las áreas tácticas de la defensa personal, ¿no? Si no es como ir a defenderte con una mano atada atrás. Digo, ¿qué pasa si el oponente te lleva al suelo? Claro. Y si no sabes cómo solucionar la situación, bueno, perdiste, ¿no? O sea que si la información está ahí en el kata, lo único que falta, si no tienes la capacidad de leer el kata y de crear las metodologías necesarias para poder abrir el kata, bueno, anda a buscar uno que sepa. Acá tenés dos que te pueden ayudar a abrir el kata, Claro. ¿no? Lo que pasa es que esos elementos que sí hay, supongo que habrá muchos karatecas que lo practiquen, se ven como elementos separados del kata, ¿no? Que a eso nos referimos. Dentro de nuestra metodología nosotros incluimos, o sea, nosotros buscamos dónde está esas destrezas y la trabajamos y la sacamos a través del kata. Mientras que otra persona, yo recuerdo también, me dice: "Nosotros sí hacemos proyecciones, sí hacemos barridos". Sí, pero como No la sacan como del kata, no la ven no en la el sacas kata. del kata, sino que, bueno, pillo del judo, pillo Mm, de taijutsu, pillo del jiu-jitsu, ¿no? mm. Pero yo decía: "No, pero es que la kata está ahí". Después cuando practicas con el compañero y dice: "Ah, sí, es verdad, ¿no? Lo que pasa es que a veces está escondida". Digo: "Bueno, está escondida para el que tiene la luz apagada, ¿no? Cuando la enciende lo ve todo", ¿no? Exactamente. Bueno, otra cosa que hemos nombrado muchas veces en el podcast es dejar de vivir en el mundo de los uke, olvidarse de su falta de capacidad defensiva y pensar en su capacidad ofensiva. Que en esa área los uke tienen muchísimo para dar. Así que bueno, reformular esos ejercicios de supuesta defensa, reformularlos en ejercicios ofensivos. ¿Qué decís vos, Pepe? Bueno, algunas defensas que se toman como defensa, vemos que a la hora de aplicarlas no se pueden, ¿no? Y sobre todo si usas estos elementos que estamos hablando, ¿no? Que el otro te resiste, no te ataca como tú quieres. Entonces, si están ahí, tienen que servir. Lo que ocurre es que en un contexto diferente a lo que nosotros interpretamos por UKE, ¿no? Como bloqueo, que el otro viene, yo te separo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene su razón de ser en el contexto adecuado y los buques, pues, suele ser más simple, ¿eh? De todas formas, si uno visualiza cuando hay un enfrentamiento eh, de contacto, esto es fácilmente lo va a ver. Si tú te pones contra la pared, por ejemplo, ¿no? Y pones una guardia y el otro empieza a golpearte de forma indiscriminada, te vas a dar cuenta que las defensas normalmente va a ser cubrirte
como si fuera meterte en un cascarón, cubrirte las zonas vitales, moverte mucho para no recibir un impacto de forma directa y quizá algún desvío, sobre todo cuando vienen técnicas de pierna, algún desvío, ¿no? Ujú. Que tiene una trayectoria mayor, entonces es más fácil de ver. Bueno, pues ninguno de esos movimientos defensivos naturales vienen en las catas. Claro, Porque no se pueden, sí se puede emplear un kata, me refiero, que vienen otros que nosotros decimos uke, que sustituye precisamente a los movimientos naturales que sea un uke. Entonces nosotros lo que deducimos, lo hemos descubierto y lo hacemos y no somos los únicos, que esos movimientos que aparentemente son ukes, puede ser un uke desde el punto de vista de defenderse golpeando, o sea, de ir hacia el otro y golpear. Entonces, está claro que la mayoría de las técnicas del kata, de los diferentes katas, son técnicas de tomar la iniciativa, no son técnicas de esperar. claro, aparte, No puedes abrir el cuerpo para esperar un impacto, que es lo que quiero decir. exactamente. Lo normal es cerrarse. Y aparte hay dos nociones que no funcionan. Primero, el uke, el recibir. No podés estar recibiendo técnica por técnica. O sea, no podés tú tener una técnica de recibimiento, técnica por técnica de la que te está dando el oponente. Porque como decís tú, cuando te empieza a dar una ráfaga, pa, 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 pam, es imposible llegar a hacer eso. Hiciste la primera y después te comiste 7 más. O sea que es totalmente antifuncional ese pensamiento. No sé por qué está tan arraigado, pero esos mismos gestos técnicos tienen cualidades y aplicaciones ofensivas que son realmente efectivas. Así que digo, por algo están en el kata y no están para defenderte, están para solucionar la situación táctica en la cual te encuentras. Después tenemos también todo el trabajo que se podría decir de Kosushi, de desequilibrio, ¿no? De cómo posicionarse, por ejemplo, para proyectar a alguien, de tener tu centro de gravedad más bajo, o cómo manipularlo el de él, empujarlo, tirarlo, darle ángulos. Digo, todo eso bueno, por ejemplo, gente como en el judo son especialistas en eso, pero eso también es necesario trabajarlo de un punto de vista vivo, ¿no? No, no, yo qué sé, hay gente que le gusta pegar pedacitos de cinta adhesiva sobre el suelo y después moverse en relación a los pedacitos de cinta adhesiva. Eso no. Lo que sirve es trabajando desde unos principios conocidos, pero trabajándolo sobre otro, ¿no? Sobre otra persona, no en el aire. ¿Qué decís vos, Pepe? Es que son estructuras diferentes las que se utilizan cuando yo estoy agarrado a alguien que me quiere tirar o que yo lo quiero tirar, a cuando estoy recibiendo impacto. El kata, ¿qué ofrece? El kata ofrece esos elementos. Lo que pasa es que los katas actualizados se usa como la misma estructura corporal para todo, para empujar, para golpear, para tirar, para proyectar, ¿no? Y entonces no se comprende la utilidad de cómo, o sea, que no se ve. Tú dices, claro, yo cómo voy a hacer una proyección a alguien haciendo esta posición, ¿no? ¿Vale? Se puede imaginar o visualizar. Entonces, claro, un desplazamiento, por ejemplo, con alguien que te va a golpear, tiene que ser, es más ligero, pero no es lo mismo una forma de colocarse cuando alguien te agarra y te quiere tirar, cómo te estructura, ¿no? Referente a eso, ¿no? Entonces, claro, eh, el tema está ahí, ¿no? De cómo yo uso mis recursos a la hora de tirar, no sé qué. Y no es lo mismo la resistencia que te ofrece alguien que te quiere tirar de verdad, no hace falta hacerte daño, a alguien que simplemente está como jugando y ahora me toca a mí barrerte, y ahora me toca a mí barrerte, y ahora me toca a mí barrerte. Porque cuando tú barres a una persona para puntuarle, no es lo mismo cuando intentas anular, ¿no? Entonces, si tiene que haber resistencia en alguno de los ejercicios que se hace en karate, tiene que ser cuando te estás agarrado frente a otro, que se oponga y no le tires, ¿no? No, y aparte Por justamente no hay resistencia peor que la que te da alguien que quieres proyectar, que quieres tirar y no se deja. Digo, o sea claro. que, y hay que, Mira, yo muchas veces jugando así, ya no, porque ya estoy mayor, pero cuando tenía, bueno, la mitad de edad, vamos a ponerle, ¿no?
Yo recuerdo cuando estábamos jugando a fútbol, venía uno y me quería agarrar por detrás, tú sabes, metía un gol y te quería agarrar por detrás para tirarte, ¿no? El típico amigo pesado, ¿no? Que siempre, ¿no? Y siempre salía volando, ¿no? Y decía: Es imposible tirarte", no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, pero era verdad, aunque no era de verdad, pero era verdad, me quería tirar al suelo, ¿no? Y no podía, ¿no? Decía: "Es increíble que no te puedo tirar al suelo", no sé qué, no sé cuánto. Entonces, estaba entrenado eso, quiero decir, es una forma natural de moverse, ¿no? Que alguien te agarre y te quiera tirar al suelo es una técnica muy común en la vida diaria, incluso, hasta jugando, digamos, ¿no? Y en el karate se ha perdido quizá por el tipo de Quijón que hay, ¿no? Que es, como tú bien dices, ¿no? Que casi todos son ataques y defensas, y entonces sobra un poquito ese trabajo de estructura y de resistencia que te opone alguien que no quiere tirar. Y no estoy hablando muchas veces de alguien como Lar, ¿no? Que mide 2 metros y pesa 120 kilos. Estoy hablando que cualquier persona que tú quieras tirar que no se deje, o sabes tirar o no lo tiras, ¿eh? Claro, ahí Pepe se refiere a uno de mis alumnos, Lars, Que que muy es un hombre grande. Sí. Eh, bueno, lo interesante, lo importante sacar de esto es aprender los, los métodos para poder lograr esto y integrar, que sea una parte integral de tu entrenamiento. La defensa personal no es solamente golpes, es el cuerpo a cuerpo. En el cuerpo a cuerpo vale todo vale todo todo el tiempo. Así que hay que estar acostumbrado a navegar ese tipo de aguas, ¿no? mira, un luchador me pasó a Antonio, nuestro compañero Antonio de judo, no, me pasó, dice: "Mira, este luchador lo que dice que perdía muchos combates cuando hacía, ¿no? Se subía al ring, es de kickboxing, ¿no? Y entonces cuando fue a Tailandia y lo enseñaron a agarrar al otro. O sea, imagínate el kickboxing que pega golpes por todos lados, codazo, rodillazo, patada. Y, le anulaba los brazos al otro, y a partir de ahí lo dominaba y le golpeaba con el codo, lo tiraba al suelo, y dice que 7 KO seguidos tuvo a partir de perfeccionar esa técnica, ¿no?, de agarre. O sea, que incluso en aquella gente que es especialista en golpear como ellos, es imprescindible esa táctica, ¿no?, esa estrategia. Y bueno, los tailandeses son buenos tirando. Bueno, Mm, o sea que no solamente saben pegar y claro. patear, ¿no? Bueno, ahora pasemos un poquito más a la táctica, al nivel táctico, ¿no? Que bueno, quien siga nuestro podcast sabe que nosotros estamos, desde el punto de vista táctico, nos parece o sea, que el karate Nissen Tenashi es una muy mala idea. Entonces, bueno, por lo tanto hay que trabajar con diferentes formas de iniciativa, ¿no? Si el regalar la iniciativa es mala idea desde el punto de vista táctico, bueno, entonces hay que trabajar de cómo trabajar la iniciativa, ¿no? En el budo clásico tenemos el Kono-sen, Sen-no-sen, Sen, exactamente. Creo que ese modelo todavía sirve en estos casos, eh, pero hay que trabajar, hay que tener ejercicios que te permitan. Digo, el Gono-sen no es que sea malo, es el que te impone el oponente. Si vos no tenés más remedio que cubrirte y después intentar hacer algo tú, bueno, conocen. No es lo mejor, pero es muchísimo mejor que nada. Y a veces el oponente te obliga a cubrirte y después intentar retomar la energía, la iniciativa. Pero bueno, después ahí. A mí me gusta, por ejemplo, muchas veces pegar el salto de la iniciativa psicológica a la iniciativa física, ¿no? Hay toda una etapa de iniciativa psicológica donde te están intentando intimidar e invadir tu espacio personal. Y ahí me parece que, por ejemplo, es un excelente momento para dar el salto, no seguir la escalera de intimidación psicológica, sino dar el salto a la parte física y terminar el problema ahí, con con la ventaja que te da la sorpresa, ¿no? Este, por supuesto, siempre dentro de todo lo que te permite la ley y no más, ¿no?
Y eso tiene que ser, se puede entrenar en el dojo. Si tienes más o menos una idea de cómo diseñar situaciones de entrenamiento que se asemejen a la realidad. ¿Qué decís vos, Pepe? Hombre, el Gonosen está claro que existe. O sea, eso, ¿por qué? Porque el otro, como tú bien dices, te obliga a defenderte. Si te obliga a defenderte, significa que tienes la iniciativa. Por lo Mm. tanto, existe como un elemento defensivo, pero como táctica no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces, como el concepto táctica se trabaja poco o se razona poco, creo yo. Se toma como técnica, por ejemplo, ¿no? Ah, Yo recuerdo que el maestro nos decía: "Venga, cuando el otro vaya a lanzar el Suki, tú te adelantas, ¿no? Tú te adelantas". Y es un buen ejercicio ese, ¿no? Pero es irreal porque el otro te está atacando un Suki desde lejos. Es fácil adelantarse a alguien que te ataca un Suki desde lejos, ya te lo digo yo, a no ser que sea muy lento, ¿no? Y además, entonces el elemento mayor que existe, decía Sekiun, la técnica secreta del sable es el control del espacio y el tiempo. Cuando tú controlas el espacio y el tiempo, luego las herramientas que utilices para seguir controlando ese espacio y ese tiempo, pues va a depender, ¿no? De con quién estés, de las posibilidades que tengas y demás. Porque el control del espacio y del tiempo te permite tomar la iniciativa, mantenerla y no perderla. Mientras que lo otro está sometido, bueno, por la casualidad a veces, ¿no? De que el otro es más agresivo que tú y empieza a soltarte, a soltarte, a soltarte, y bueno, pues tienes que defenderte y en algunas ocasiones, pues lo puedes conseguir, otras veces no, ¿no? Pero esa y además el control del espacio y el tiempo también influye en la psicología del oponente, como tú bien dices, ¿no? Y en su estado de ánimo. Eso se ve constantemente en los combates, ¿no? Cuando hay contacto, cuando hay un uso de superioridad es porque el otro no es que le esté pegando más veces, es que le pega cuando quiere, como quiere, ¿no? Y entonces es importante, ¿no? Trabajar ese control del espacio del tiempo y a veces faltan ejercicios para trabajar con esa idea y sacar la destreza suficiente, ¿no? Porque como el kata es como es una coreografía que se hace al aire. Entonces, cuando no se utiliza un buen bunkai, estamos practicando la coreografía del kata, pero no estamos trabajando sobre conceptos que también vienen en el kata que nosotros, bueno, pues hemos visto claramente, ¿no? ¿Por qué el brazo aquí? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de ejercicios que se pueden trabajar y que se trabaja en otros sistemas y que funcionan, ¿no? ahora, cuando se dice control sobre del espacio y el tiempo, es importante no pensar en un duelo de samuráis, con cada Mm. uno enfrente del otro con su sable, acercándose pulgada por pulgada al otro en un kamae, uno con un kamae alto y el otro con el kamae bajo, yo qué sé. Es el control del espacio y del tiempo es lo que uno le puede imponer al oponente. ¿Ok? Si vos no estás imponiendo tus necesidades espaciales y el tiempo en el que vos quieres hacerla, la estás imponiendo el otro. Entonces, cuando él me impone su control sobre el espacio y el tiempo, bueno, me está invadiendo y me está anulando. O sea que tiene el control del espacio y del tiempo va muy, muy, muy ligado a la iniciativa y al retomar la iniciativa. O sea que puedo utilizar el control del espacio y del tiempo para evadir y volver a tomar la iniciativa, por ejemplo. Este, por lo cual es importante que... ¿Por qué digo esto, Pepe? Porque me surgen a la cabeza imágenes de gente que piensan que el control del espacio y el tiempo es algo pasivo, algo que crea que está en tu cabeza. Y en realidad es algo súper activo y y que se manifiesta en existencia por tus acciones, ¿no? Y no por una visión media romántica de lo que puede este, hacer. Aparte, digo, me refiero a esto porque quien no ha entrenado sable, o quien no ha entrenado sable bien, este, no percibe a qué te referís cuando hablas de eso, Pepe, porque no entiende lo que es
lo que es manejar el tiempo y el espacio, este, cuando, lo que se siente cuando te invaden, cuando te dominan el tiempo y el espacio con un sable que te lo ponen entre los ojos, por ejemplo, en el medio de tu ataque. Ese tipo de cosas con las que vos usas mucho cuando das clases de Kenjutsu, ¿no? Eh, bueno, el Kenjutsu sufre de los mismos problemas que todo el mundo, que desde afuera parece una cosa y cuando estás ahí adentro es otra distinta. ¿Te animás a explicar un poquito la sensación, qué es lo que se logra al ser invadido, al que alguien te manipule la distancia del tiempo cuando tenés un sable? Precisamente eso, lo que sientes que estás anulado, sientes Mm, incomodidad, ¿no? Es como cuando, por eso se llama, me siento invadido, ¿no? Cuando alguien dice me siento invadido, lo que está diciendo es que se siente frágil, que no mm, tiene una respuesta ni física ni psicológica, ¿no? Entonces Musashi decía que esa idea de invadir y de controlar el espacio y el tiempo era como tirar de la patilla a alguien, ¿no? Que lo dejas como, casi es humillante, ¿no? Entonces, todo lo hemos sentido, a lo mejor no el sable, porque, bueno, poca gente practica a lo mejor el sable, pero, imagina que te acerca un perro grande. La sensación que tienes de que te tiene, que tú dices: "Uf, peligro, está cerca y me va a morder donde quiera, cuando quiera, y yo no voy a poder hacer nada", ¿no? Entonces, pues eso, pero aplicado a un sable, o sea, que vamos a convertir al perro en sable, ¿no? Esa es la sensación, o sea, son sensaciones reales, ¿no? No son ficticias. Hoy me he sentido invadido, no me puedo ofender. No, 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 es que te sientes anulado, ¿no? Anulado en la totalidad, es decir, con poca capacidad de respuesta, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir. Si uno transfiere todo este conocimiento filosófico a la vida real, hay un montón de ejemplos que nosotros sufrimos en la vida diaria mm. que nos acercan a esas sensaciones que tenemos, ¿no? Porque además, las sensaciones, o las emociones no están separadas. Hoy me siento triste, solo triste, ¿no? No, no, no. La tristeza llega a melancolía, la melancolía puede llevarte a la ira, ¿no? Etcétera, hay una mezcla, ¿no? Entonces, el efecto que produce que alguien te anule, que te controle el espacio y el tiempo es súper incómodo. Y si no, Jorge hace un ejercicio muy práctico que te tumbas, ¿no? Y el otro se te echa encima y que te tienes que quitar de ahí, ¿no? Y cómo cada vez que como no dominas el espacio porque estás invadido y el tiempo tampoco, porque depende bueno, no depende de ti, de salir de ahí, sino del otro que te quiera dejar, pues aparece la angustia, aparece Mm. el miedo, te bloqueas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos recursos solo se pueden salir de ellos si se practican, ¿no? Para salir de ellos, claro. Justamente, y, y bueno, dentro de este tipo de cosas, digo, bueno, ya pincelamos bastante, pero no, dentro del control del espacio y el tiempo, bueno, cómo traspasar la distancia, cómo utilizar la distancia, y nuevamente, no desde el punto de vista del comité, sino cómo trascender la distancia y llegar y dominar el espacio, invadir, todo eso que venimos hablando siempre, ¿no? Este, y después también no necesitamos siempre estar con el chip del combate. Por ejemplo, trabajar con la iniciativa. Por ejemplo, cuando hacemos empuje de manos, decir, bueno, haga lo que haga, no puedo retroceder. Tengo que estar, el que tiene que estar retrocediendo sea el otro. Pero hacerlo dentro del marco del empuje de manos, que no es nada, no tiene nada que ver con la fuerza ni nada, sino con tu habilidad de ser pliable, de poder adaptarte a la energía del otro, redirigirla, etcétera, etcétera. Pero siempre manteniendo la hegemonía del espacio. O sea, hay 10.000 variantes que se pueden hacer. Esto es un principio universal. Y como tal, hay que poder meterlo en todas las partes del universo, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Claro, esa es la idea. Por ejemplo, una táctica que se usa en cualquier tipo de guerra es subirse a una ladera, por ejemplo, ¿no? Hasta arriba. ¿Por qué no está abajo el que defiende? Porque duele más.
Claro, porque no puede, o sea, tiene que ponerle un obstáculo para que el otro no domine el espacio. Como no domina el espacio y el tiempo va a estar relacionado, pues bueno, pues digamos que deja como ese intervalo, para no repetirme en el espacio otra vez, en el tiempo, deja ese intervalo que el otro se reorganice, ¿no? Entonces, es una cuestión también de reorganización personal, no es solo que tú tengas, cuando no si estás siempre como organizado, ¿no? Estás en tu máximo, tus máximas respuestas, ¿no? Mientras que de la otra manera, bueno, pues depende un poco del azar y no siempre bueno, no puedes reestructurarte, digamos, ¿no? Para responder de forma útil, pero cuando tú dominas el espacio y el tiempo, bueno, pues estás en tu máxima plenitud y el otro, pues estás debilitado, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la quinta propuesta, que es la hegemonía de la intención sobre la forma. Y esto va por varios lados. Va primero por los sensei, ¿no? Que deben dar correcciones técnicas en base a efecto y no a forma. Eh, dejarse de corregir un jiquite que tiene que estar 1 centímetro más arriba, 1 centímetro más abajo, porque así lo dicen los cánones estilísticos. Concentrarse en que se puede tirar en este ángulo, bien. ¿No se puede tirar? No. Para eso es un jiquite, ¿no? Este, o sea que la técnica se debe corregir en relación a su aptitud funcional y no su aptitud estética o estilística. ¿Qué decís vos, Pepe? Claro, se debe ser mucho de eso, ¿no? Bueno, hay una idea de que la forma, digamos, del Quijón clásico, las técnicas clásicas del karate, son las adecuadas, son las correctas, ¿no? Son la manifestación de un montón de años de entrenamiento de diferentes maestros y que han dado como resultado lo que nosotros tenemos ahora, ¿no? Entonces, si incluimos la técnica o el gesto o lo artístico, eh, no siempre funciona. A veces tiene relación, pero no tiene por qué, ¿no? Entonces, es más importante, yo que sé, que funcione la técnica que parezca que funciona. No Mm, sé, el parecer está muy presente, ¿no? En el mundo del karate actual, no sé si en la antigüedad. eh, mm, el parecer y el ser están como si fueran dos opuestos, ¿no? Entonces uno, eh, el- si yo le digo a un alumno mío, hazme una kata, él sabe lo que le estoy diciendo. Él sabe que yo quiero que me muestre su conocimiento a través del kata, no que me muestre lo bonito que hace y cuántos puntos te voy a poner. Y por supuesto, yo no voy a ir y le voy a decir, te voy a poner un punto menos porque tu jiquite, en vez de estar a la altura del costado, está a la altura del cinturón. El pie de atrás no mira, va para allá, ¿no? Sino que le voy a decir, mira, esa estructura, no, este brazo no puede estar ahí por esto, por esto, por esto. Y esta pierna no puede estar ahí por esto, por esto y por esto. Siempre desde el punto de vista de lo que es una función, nunca desde el punto de vista desde la estética. claro. Y eso también lleva al próximo punto, que es el de la adaptación a la anatomía personal de la persona, ¿no? O sea que cada estudiante tiene que poder adaptar la técnica, la posición, la estructura que le estás intentando enseñar a su cuerpo y no a criterios generalistas, geométricos, estilísticos, etcétera, etcétera, que se aplican a todo el mundo por igual. Porque eso haría que lo que le estás enseñando sería funcional para muy, 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 muy poquita gente y estaría haciendo mal para la gran inmensa mayoría de la gente del dojo, porque ese criterio concordaría con las necesidades anatómicas de una sola persona, en vez de que se puedan adaptar a las necesidades, a las cualidades anatómicas de todas las personas que estén practicando. O sea que es necesario dejar que los ángulos, las conexiones internas se personalicen, ¿no? ¿Qué decís vos, Pepe?
Claro, evitas lesiones también, ¿no? Que una persona pueda tener una práctica longeva, ¿no? No puedes forzar a una persona, yo qué sé, que mida, que tenga unas piernas no muy fuertes y que tenga dificultad, pues forzarlo, ¿no? De esa manera. Entonces lo normal es hacerlo mejor. Mm, O sea, no tiene esto mucho debate. Por ejemplo, yo recuerdo que estuve en un dojo que los mejores karatecas que había en ese dojo, sigue existiendo, lo lleva otra gente con otra mentalidad, pero vamos, el dojo sigue existiendo. Eh, el mejor karateka era el más ineficaz en la calle. O sea, el era el sistema más lindo. sí, no, sí, exactamente, ¿no? El sistema de evaluación era como al revés, ¿no? Es decir, yo recuerdo a un alumno así que aparece un compañero, en este caso era mío compañero, que era igual, como largo, hemos dicho, ¿no? Una persona muy alta, además era más grueso, y era como un oso. O sea, esa persona era eficaz seguro, vamos, la defensa personal, ¿no? Sin embargo, era considerado el más malo de del dojo por su nivel de estética, o sea, que era un poquito, por la gente alta, así un poquito fofita, es menos estético, digamos, a la hora de hacer un movimiento, ¿no? Pero yo digo, bueno, si yo tuviera que salir a la calle, y que alguien viniera a atacarme, yo querría a este, al más malo del dojo, para que viniera conmigo, ¿no? Entonces, claro, alguien que tiene unas capacidades, que la ha sabido adaptar digamos, al estándar, ¿no? Pues es considerado un buen karateka y posiblemente mejor karateka. Y con cierto engaño también, a lo mejor considerado que es eficaz frente a alguien que no es muy estético, que no ha sabido adaptar o no puede adaptarse a los cánones habituales, pero que yo no me pondría delante de para pelear de verdad, vamos. Claro, bueno, eso le digo yo a Lars. Lars, tú no vienes aquí para aprender a pegar duro, eso ya lo sabes. Este, No, me eh, refiero que a veces la función, se confunde, ¿no?, con la estética. La estética pasa a ser la función y la función pasa, desapercibida porque que sepa pelear es irrelevante. Lo que importa es que haga un buen karate, ¿no?, que haga un karate estético, ¿no? estilísticamente Eh, correcto. sí, porque lo de estético ya depende del ojo que lo mira, ya lo sabemos, pero estilísticamente, que está bien, creo que está mejor expresado. Y bueno, por extensión, tienes que también tener el valor para utilizar tus técnicas bajo presión y las técnicas, si una técnica fea funciona mejor que una estilísticamente correcta, bueno, hay que hacerla fea. No, es que aquí los karatecas estamos muy condicionados en general, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, yo siempre he puesto el ejemplo del boxeo, ¿no? O sea, esto no es karate, es boxeo, ¿no? Vamos a ponerle, ¿no? Esto no es karate, o sea, Shimawashi se hace en tal sistema o en otro sistema, porque el Shimawashi del karate es de otra manera, ¿no? Entonces estamos como muy condicionados por la estética, muchas veces sin darnos cuenta, o sea, tanto es así que la gente cuando le pega al saco, que no tiene mucha experiencia al principio de pegarle al saco, le pega como un karateca, así, con una mano aquí, la otra aquí, la postura, no sé qué, ¿no? Entonces, mm, la estética ha ocupado demasiado espacio y ha absorbido espacios que le pertenecen a la función, ¿no? Entonces, no solamente tengo que pegar fuerte, sino que tengo que pegar como se hace en karate, porque el karate además es un arte, ¿no? Mientras que a mí me parece, por ejemplo, que un gancho bien pegado es súper estético, quiero decir, aunque lo que no esté dentro de establecido de lo normal. Entonces, cuesta a veces salir de ese espacio que ha ocupado el estilismo y porque no quiere ser feo, o sea, que no quiere pegar un puñetazo porque eso no es karate, ¿no? El karate es belleza también. Y entonces se pierde mucha calidad de golpeo, de funcionalidad, ¿no? Porque tenemos que mantener nuestro estilo, nuestra forma de hacer, el karate, ¿no? Como un patrimonio en sí mismo. Y a veces, cuando cuesta trabajo, pues bueno, pues se pierde funcionalidad y y se pierde realidad también, evidentemente, ¿no? A mí hay un aspecto que de todo ese tema
del karate como un arte. Bueno, en principio, en primer lugar, que es falso. No hay nada ni etimológico, ni en las connotaciones, diferentes connotaciones que se le pueden dar a los conceptos del budo o del ti, que hablen de arte. Hablamos de arte porque hablamos en los idiomas derivados del latín, que hablamos de artes marciales, pero en realidad no tiene nada que ver. O sea que la concepción artística del karate es foránea, no es inherente al karate. Pero aparte hay otra cosa que, apuntando justamente a lo que decías vos, Pepe, de que la técnica tiene que ser bonita porque tiene que ser un arte. Me parece casi como morboso, ¿no? El intentar de encontrar algo que sea estéticamente placentero en la violencia. Este, Me parece que es el lugar equivocado para estar buscando algo estéticamente placentero. Eh, y digo, porque aparte, como te lo puede decir cualquier profesional de la violencia, te va a decir que la violencia es horrible, no tiene nada de estético. Este, entonces le está dando, está creando una perspectiva falsa de la realidad que, bueno, si tienen mala suerte, que ese también es uno de los argumentos que hemos utilizado en este podcast muchas veces, si tienen mala suerte se encuentran con la realidad y se rompen la cabeza porque la realidad duele y no es estética, no se concierne con la estética. Este, y bueno, me parece que desde ese punto de vista, el mensaje que traemos nosotros dos aquí en este podcast intenta romper esas barreras que lamentablemente tiene el karate de hoy, y en eso estamos. Este, y bueno, como lo vemos a diario, cuando salimos de viaje, cuando estamos en línea, cuando damos clases en línea, etcétera, etcétera, que hay mucha gente interesada en buscar este camino, ¿no? Y agradecidos estamos de poder abrir alguna puerta. ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, bueno, es la idea, ¿no? O sea, cada uno enseña el karate que en el que cree y en el que está satisfecho. Nosotros nos movemos bien, creo, en este mundillo del karate funcional. Creo que tenemos argumentos además y tenemos experiencia para hacerlo, ¿no? Así que, y muchas ganas, además, ¿no? Creemos que debemos de compartir aquello bueno, que, que debe ser compartido. Quiero decir, no vendemos, creo que no hemos dicho nada raro en el No. podcast. O sea, no, es algo que si tú quieres aplicar el karate como defensa personal y te pones a ello, te va a dar los mismos argumentos que nosotros, ¿no? Claro, porque la realidad es una. Este, el tema es cuánto se concierne uno con la realidad. Pero bueno, en eso estamos y que estamos acá para aportar valor a la práctica de los buscadores del karate funcional. Así que bueno, una semana más, un podcast más, un episodio más. Este, y bueno, vamos a ver qué se nos ocurre traerles para la semana que viene. Bueno, con esa, hasta la próxima. Adiós.